Seguimos aquí en Voz para el Cambio, hoy con una visita que nos distingue nuestro experto en política internacional, don José Ismael Román, y siempre que hace acto de presencia uno aprovecha, ¿verdad?, para conocer por dónde anda el mundo hoy y el mundo ayer, porque hay cosas como que son constantes, esa agresión del imperio a pueblos que han decidido trillar su propio camino, y el imperio como que no coge cabeza. Hay momentos como que aparece una luz en dirigentes del imperio, o de los imperios, porque no hay un solo. Gran Bretaña constituye un imperio, como lo constituye Alemania. Alemania es mucho más cuidadosa en plantear su política internacional, pero cuando tiene que alinearse tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, lo hace y agrede vía los otros, o respaldando moral y políticamente a los otros. Porque hay diferentes maneras de agredir. Lo propio hace Francia. No es que desplace tropas, en el caso de Alemania, pero asume de vez en cuando una actitud política de alinearse tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos. Entonces, es una actitud imperial, de aplastar, de potencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Cuba. 60 años de bloqueo económico contra una isla pequeña, pobre, agredida permanentemente, y sin embargo resiste, con una hidalguía, con un valor, naturalmente con una conducción de Estado, con un gran liderazgo que ha permitido la unidad de aquel pueblo para resistir la más grande embestida de un imperio contra un pueblo pequeño, y ha resistido. Y ahí está Venezuela, también bloqueada, asediada, denigrada, con todo el poder mediático contra Venezuela, contra su presidente. Pero lo propio hacen contra Evo Morales, contra Daniel Ortega. Y hay momentos en que vienen los golpes de Estado, como hicieron con Zelaya en Honduras, o lo que están haciendo con Lula en Brasil. Lo de Lula es una maniobra del imperio. No se trata de una salida nacional interna de Brasil. Ahí está azuzando el imperio y dirigiendo eso al imperio. Naturalmente, se aprovechan de una u otra debilidad, lo que es propio de los seres humanos, para arremeter contra un proyecto nacional, para entonces abrirse campo hacia el saqueo, porque de eso se trata, de los grandes negocios. En un momento es el saqueo de riquezas minerales, oro, plata, níquel, litio, petróleo. Ahora empieza el saqueo de las aguas, porque las aguas es un bien que se está extinguiendo por la forma en que estamos contaminando la madre naturaleza. Entonces, hay tantas cosas por las cuales el imperio sale a expoliar a pueblos. Y entonces, con José Ismael aquí, nosotros quisiéramos ver el tema de Cuba y el bloqueo, porque por momentos como que se apaga el tema, y la gente fuera de Cuba piensa cosas de los cubanos. Pero todavía hoy persiste el bloqueo. ¿Hasta dónde es dramático el bloqueo? ¿Hasta dónde afecta real y efectivamente al pueblo cubano? ¿Hasta dónde lo golpea? Y en el caso ahora de Cuba, que había encontrado una especie de respiro intercambiando con Venezuela conocimiento por alguna asistencia material, y ahora con el bloqueo a Venezuela, ¿cómo esto llega también a Cuba? Es decir, el asedio a Venezuela, ¿cómo multiplica el asedio a Cuba? Entonces, me gustaría que José Ismael nos haga una panorámica de esta situación que tenemos hoy en América Latina. Bueno, nosotros tenemos que tener claridad. Los imperios, el imperio que nos azota, que recientemente fue unipolar y que el mundo hoy ha ido relegando, qué bueno, que han surgido otras fuerzas que le van quitando esa primacía y ese poder, pero su poder es tan grande que cada aletazo nos golpea de tal manera que se hace sentir. Miren, los norteamericanos, estas son políticas definidas hace tiempo contra los blancos. Ellos han definido ahora lo que es, es ocurrido ahora, el concepto de guerra
híbrida, no solo a los aliados, sino también a los enemigos fundamental, pero a los aliados también le dan sus aletazos para que se sientan y respondan al estímulo que ellos pues ocasionan en ocasiones. A propósito, miren, Cuba ha logrado, yo creí y le decía a los compañeros, no, ya el Comité de Solidaridad con Cuba tiene poca validez, con todos estos acuerdos que se llegó con Obama, pero no fue así, tenían razón. En Estados Unidos las políticas están definidas y Donald Trump está planteando una reelección y lo va a inaugurar exactamente en esos grupos mafiosos de la Florida, porque cuenta con ellos, esos grupos terroristas que no aman su país, sino que aman los intereses de Estados Unidos en este caso. Entonces, por eso vimos en el día de ayer a Cuba en Naciones Unidas con su ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez, presentando el cuadro que vive Cuba con relación al problema del bloqueo en el área de la agricultura. Ese es un espacio que se denomina la FAO, donde se ven todo lo que tiene que ver con lo que es la producción alimentaria en el mundo y particularmente en el caso de Cuba. Cuba está denunciando que solo en el año pasado perdió 413.793 millones de dólares, fruto del bloqueo. Fruto del bloqueo, esa acción daña a la economía cubana, le cierra puertas. Entonces Estados Unidos es responsable por esa acción, pero más que eso, Estados Unidos ha intentado hacer de que sus leyes sean extraterritoriales, que es una práctica, pero hay países que están ahora rechazando esa práctica. La diplomacia cubana, hay que reconocer, ha sido paciente, tolerante, pero cuando hay que dar la cara, pues lo ha hecho y ha denunciado la práctica de Estados Unidos. Y miren cómo logró ahora que la Unión Europea, ese conglomerado, se pronunciara y dijera que ellos van a seguir insistiendo y van a seguir invirtiendo en Cuba, a pesar de las acciones de Estados Unidos persiguiendo a otros países por la inversión que hacen en Cuba, o por el capítulo 3 que ellos han evidenciado, donde los cubanos o norteamericanos tienen derechos a ser indemnizados porque Cuba en un momento determinado nacionalizó espacios o lo expropió, espacios que estaban en Cuba y que fueron de los estadounidenses, pero que se dedicaron a conspirar, a explotar, a expoliar la población cubana y no se llegó a un acuerdo. Entonces esa declaración en la FAO fue sumamente importante. Cuba está denunciando cómo el bloqueo sigue lacerando su economía, y no solo la economía cubana, todo lo que tiene que ver con la finanza de ese país está siendo maltrecha por las acciones desmesuradas de Donald Trump en este caso, porque nosotros tenemos, esa era la crítica que hacíamos con algunos profesores cubanos con relación a ellos. Decían, no, a nosotros nos va mejor, tienen una visión más objetiva de la realidad los demócratas cuando llegan al poder, no solo con relación, o un poco más de cuidado, no solo con relación a Cuba, sino con relación a temas tanto económicos de Estados Unidos como de fuera. El imperio tiene una práctica, pero el tipo de razonamiento para implementar políticas son diferentes. Y por eso hay que felicitar a la diplomacia cubana cuando ha entendido eso. Y Donald Trump debe ser un hombre del pasado en este presente, porque sus pretensiones, señores, no son buenas, no solo contra Cuba, sino contra todos nuestros países. Pero la posibilidad del intercambio de pueblo a pueblo, ahora, a propósito, en el día de hoy deben llegar a Cuba lo que son los pastores por la paz
esto que inauguró Lucio Walker, que era todo un movimiento que se da en Estados Unidos en solidaridad con Cuba, y hacen todo un recorrido que denuncia la práctica, porque por ahora no han sido agredidos, le ponen muchísimas situaciones en el camino para evitar que estos norteamericanos se solidaricen con Cuba, llegan a ese país y desarrollan un grupo de actividades. Miren la solidaridad. Canadá está opuesto a las leyes contra a estas acciones que tienen que ver con fuera de la frontera de Estados Unidos. El caso del Reino Unido también, que se pronunció. Hay una delegación de más de 30 empresarios en Cuba tratando de viabilizar también negocios. Eso es una demostración de que el imperio ha ido perdiendo fuerza, que la gente se arriesga a pesar de las presiones que Estados Unidos desarrolla contra ellos en un momento determinado. Son intereses, José Ismael. Canadá, por ejemplo, tiene inversiones importantes en Cuba, en el área de la minería, quizá en el área del turismo. En Gran Bretaña hay algunos inversionistas que se han arriesgado a invertir porque además no quieren quedarse fuera del pastel de un mercado que está ahí. Cuba es un mercado atractivo, no es solo por el potencial turístico que tiene, es una población prácticamente de 10 a 11 millones de habitantes, que no es la gran cosa como consumidores. Sin embargo, tiene un atractivo turístico y tiene un atractivo cultural, tiene un atractivo científico. Es decir, Cuba tiene valores agregados, porque el poder o la potencialidad o el desarrollo o la importancia de una sociedad no necesariamente está en el tamaño de su economía, también puede estar en función de sus potencialidades o de su desarrollo cultural, de su desarrollo científico, de la manera de comportarse sus ciudadanos. Es el caso de República Dominicana. El dominicano es un pueblo noble y la gente quiere venir porque se siente bien aquí, pero incluso en Estados Unidos hay un sector empresarial, sobre todo el empresariado agrícola, que no quiere perder el mercado Cuba y que ha estado en un pleito con el sistema político norteamericano, y ahí con Barack Obama estuvieron también de cerca, porque Barack Obama quizá abrió por un sentido de la historia, pero además con la presión interna, y sintió que tenía sentido abrir las relaciones o retomar las relaciones con Cuba, porque a lo interno hay intereses también de sectores empresariales que pueden hacer negocio con Cuba. Además, si posibilitan ese intercambio del pueblo norteamericano con Cuba, mucha gente de Estados Unidos se vaya a Cuba a hacer turismo. Primero porque son playas buenas, gente buena, un clima agradable, y también el elemento de la fascinación de lo prohibido. Si no se han prohibido a Cuba tanto tiempo, cuando históricamente había unas relaciones tan fraternas y era nuestro destino natural, la gente se sentiría bastante bien. Ahora, esa actitud troglodita de Donald Trump, más que, le hace daño a Cuba, por supuesto, pero también le hace daño al pueblo norteamericano y a esos productores o a esos empresarios del sector agrícola de Estados Unidos. Pero viene lo otro. Japón ha tenido acercamiento con Cuba, tímido, pero lo ha tenido en los últimos tiempos, y está el caso de China y de Rusia, que están metidos allí por un elemento, no es porque sean socialistas, que China tiene muy pocos socialistas, es un problema de competencia en el capital frente a Estados Unidos, como países capitalistas, porque en China domina el capitalismo. A mí no vengan con el cuento de la China roja, no. Lo que China lo ha logrado por la vía capitalista, por la vía del capital, del dinero. Porque si China fuera enteramente socialista, no fuera hoy el principal acreedor que tiene Estados Unidos. También ahí hay un pleito interimperial. Rusia, Estados Unidos, China, Estados Unidos. En el caso de Japón, no. Japón anda en otra lógica. Japón anda buscando también abastecimiento de productos que pueden conseguir en Cuba y del desarrollo cultural y científico que tiene Cuba, que a ellos lo puede favorecer, lo puede ayudar. Y Cuba como un destino turístico para los japoneses, que tienen mucho dinero los japoneses para hacer turismo. Entonces hay un mundo muy complejo, y a Cuba esa contradicción entre Rusia con Estados Unidos, China con Estados Unidos, la India con Estados Unidos, también le favorece. Claro. Pero hay que señalar que un elemento que
está, por ejemplo, ahora con el problema de la República Dominicana como de destino turístico, es el problema de la seguridad. Cuba, aunque aquí no se toma como referencia en República Dominicana, hablan de otros países, de los nórdicos, de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos no es referencia de seguridad, ustedes saben lo que sucede a diario, hasta en un party, como ellos dicen, hay un enfrentamiento a tiros, una sociedad con muchos niveles de violencia. Pero en el caso dominicano, por los problemas últimos que se han dado, el problema de la seguridad sale a flote. Y el caso de Cuba, una de las cosas que ellos han logrado en su sociedad es la seguridad. Es decir, Estados Unidos vive buscando problemas para señalarle a Cuba. Por ejemplo, ahora le están acusando a Cuba de ser responsable también, incluirlo en la famosa lista, no me gusta decir negra, pero así es que aparece en los medios de comunicación, como un país responsable de la trata de blancos. Que eso le crea dificultades a todos los países. Esas calificadoras que tiene Estados Unidos nos crean problemas, pero ellos no se califican. Entonces a Cuba ellos lo colocaron como el país donde más se mueve la trata de blancos, con el problema de lo que pasó en Brasil. Los médicos están promoviendo de nuevo que para el robo de cerebro, que los médicos pues tengan un atractivo y se puedan quedar en espacio e ir a Estados Unidos, y lo han utilizado como pretexto ahora para incluir a Cuba en la famosa lista negra de ser un país de trata de blanca, como lo denominan ellos. Eso trae como consecuencia sanciones entonces, porque eso es lo que persigue. El uso del lenguaje, lista negra para trata de blancos. Sí, ese juego de palabras, como tú lo haces en el caso de el Viernes Negro, con los blancos y negros, ¿verdad? Consumiendo y gastando, si usted quiere, en la sociedad de consumo. Entonces, esa es una dificultad que hay en esto. Los derechos humanos ya lo calificaron a Cuba. Esas son sanciones que vienen por ahí. Ahí está la CID, que es uno de los instrumentos que tienen el gran capital, la gran prensa internacional, los Estados Unidos, para calificar, entre comillas, lo que es la libertad de prensa. Entonces, este es un problema serio que hay que prestarle atención, porque Cuba es muy cuidadosa, tanto en el problema de las drogas, que no permite que hay un relacionamiento incluso con las autoridades norteamericanas, que se intercambian información, pero ellos no lo hacen público. Y Cuba tiene que hacerlo cada vez que se mueve algo en el mar que puede perjudicar tanto a los Estados Unidos como a Cuba. Se da esa situación. Y entonces usted no puede acusar a los cubanos de promover ellos el famoso movimiento de la trata de blancos. Pero ellos no, los norteamericanos, que son responsables de ese movimiento migratorio y que han desarrollado una política atractiva, entre comillas, de ser el país de la esperanza, de la posibilidad de usted tener un futuro mejor. El caso de Honduras, señores, en Honduras desarrollaron una guerra, la convirtieron en un centro para agredir a Nicaragua. El caso de Guatemala, también una guerra apoyada por ellos. El caso de El Salvador. Entonces, hoy la gente, por la inseguridad en esos países, más el problema económico y el problema medioambiental, que son cuestiones fundamentales, están públicamente movilizándose hacia las fronteras de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no se califica cuando usted ve, hoy en los medios de comunicación está, de cómo están muriendo los migrantes, los que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos. Niños, madres, padres, con los chicos ahí, porque esa sociedad tiene, aunque más de la mitad de su sociedad es blanca, pero hay mucha gente con un sentido no propio de la humanidad, aunque se benefician como capital. Para ellos el problema de los migrantes es un problema de seguridad nacional, como debe ser para nosotros, hay que entenderlo, pero no de esa forma. Si usted ha creado todas esas dificultades, entienda que tiene que desarrollar políticas en esos países para evitar que los migrantes no se muevan en esa cantidad visible. Hablamos de columnas de seres humanos yendo al centro, atraídos por la propuesta de Estados Unidos.
Rápidamente, José Ismael, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que además tiene un carácter extraterritorial porque le impone en su política a terceros países tener intercambio comercial con Cuba, ¿se mantiene, es más agresivo o es lo que ha ocurrido en estos 60 años? Bueno, Estados Unidos, este señor está revolviendo todas las posibilidades que se abrieron con el caso de Barack Obama. Los sectores de derecha que, aunque usted no lo ve, ahora con toda esa parlafernaria, hablando de Cuba y denunciando, pues ellos siguen insistiendo. Donald Trump, ese capítulo 3, que tiene que ver con la reclamación de propiedades por parte de norteamericanos en Cuba, eso afecta mucho la economía norteamericana, la economía cubana. El caso de eliminar, cortar toda la posibilidad del intercambio de pueblo a pueblo. Ahora la cantidad de recursos que debe enviar un ciudadano norteamericano, cubano, que esas remesas son importantes. El caso de los intercambios, tanto en la parte cultural, científica, y más que eso, la posibilidad de eliminar, que lo han eliminado, todo lo que es el crucerismo que iba a Cuba, que hoy la flota rusa ancló en la bahía, en la Rada de La Habana, una flota que anda recorriendo el mundo, llegó allí como una parte del descanso, ocupó esa parte donde llegaban los cruceros de Estados Unidos. Eso es un golpe. Están en poco tiempo, han retrocedido cosas que afectan tanto al pueblo cubano como a su economía y a sus finanzas. Entonces, eso debe revertirse si un hombre como Donald Trump no sigue en el poder. Los cubanoamericanos ya no es lo mismo, igual que antes, que tenían una presencia, los jóvenes que han llegado allí no tienen esas mismas aspiraciones contra las acciones de Estados Unidos contra su pueblo, los actos terroristas, un grupo de cosas, el problema de las drogas que han querido indilgarle a Cuba, no ha sido suficiente. Y eso tendrá que revertirse, aunque son medidas que siguen lesionando. Si tú ves, la mayoría de los candidatos demócratas que están saliendo a ruedo no tienen esa postura contra Cuba como la tiene la parte conservadora de los republicanos encabezados por Donald Trump. Bueno, gracias José Ismael por esta intervención. Vamos a una breve pausa y después seguimos con este y otros temas de interés internacional aquí en Voz para el Cambio. Vamos arriba, señor director.